estado esperando este momento para compartir contigo algo que ha transformado no solo mi comprensión del mundo, sino mi propia existencia. Soy Jacobo Grinberg y durante décadas he dedicado mi vida a explorar los misterios más profundos de la conciencia humana. Lo que te voy a revelar hoy no son simples teorías académicas, sino descubrimientos que han nacido de años de investigación rigurosa, de experiencias místicas profundas y de un encuentro directo con esa energía oculta que todos llevamos dentro. Permíteme comenzar con una confesión. Durante mucho tiempo yo mismo fui un escéptico. Formado en la tradición científica occidental, creía que la realidad se limitaba a lo que podíamos medir, pesar y cuantificar. Pero la vida tenía otros planes para mí. Mis encuentros con chamanes, mis experimentos en laboratorio y sobre todo mis propias experiencias de conciencia expandida me mostraron que existe una dimensión de la realidad que la ciencia convencional apenas ha comenzado a rozar. Imagina por un momento que tu mente no es lo que siempre has creído que era, que no es simplemente ese diálogo interno que mantienes contigo mismo, ni esa colección de recuerdos y pensamientos que consideras tu identidad. La mente, querido amigo, es mucho más vasta, más misteriosa y más poderosa de lo que jamás te han enseñado. Es un campo de energía en constante vibración, una red neuronal que se extiende mucho más allá de los límites de tu cráneo. En mis investigaciones he descubierto lo que he llamado la teoría sintérgica. Esta teoría propone que existe un campo neuronal informático que conecta todas las mentes, un tejido invisible pero real que une a todos los seres conscientes en una red cósmica de información. Cuando logras acceder a este campo, cuando activas tu energía oculta, no solo transformas tu propia experiencia de vida, sino que te conectas con la fuente misma de la creación. Pero antes de continuar con este viaje de transformación, quiero pedirte algo. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes que algo se está moviendo en tu interior mientras escuchas, me gustaría que te suscribas a este canal y que compartas en los comentarios qué es lo que estás sintiendo en este momento. Tu energía, tu vibración es parte de esta red que estamos explorando juntos. Ahora, regresemos a esa energía oculta que todos poseemos. Durante años he observado cómo la mayoría de las personas viven utilizando apenas una fracción mínima de su potencial mental y espiritual. Es como si fuéramos seres con la capacidad de volar, pero que hemos olvidado que tenemos alas. Esta amnesia colectiva no es accidental, es el resultado de siglos de condicionamiento que nos ha enseñado a identificarnos únicamente con nuestro ego, con esa pequeña parcela de conciencia que llamamos yo. Pero tú eres mucho más que ese yo limitado. En lo más profundo de tu ser existe una energía primordial, una fuerza creativa que los antiguos sabios conocían bien y que la ciencia moderna está comenzando a redescubrir. Esta energía no es algo místico e inalcanzable, es tan real como el aire que respiras, tan tangible como el latido de tu corazón. Permíteme compartir contigo una experiencia que cambió para siempre mi comprensión de esta realidad oculta. Fue durante una de mis estancias con los huicholes en la Sierra Madre Occidental. Había pasado meses observando sus rituales, tratando de comprender desde mi perspectiva científica occidental cómo era posible que estos chamanes pudieran acceder a estados de conciencia que parecían desafiar todas las leyes de la física que yo conocía. Una noche, después de haber ganado su confianza, me invitaron a participar en una ceremonia sagrada. No voy a entrar en detalles específicos sobre lo que ocurrió esa noche, pero sí puedo decirte que mi percepción de la realidad se transformó por completo. Por primera vez en mi vida experimenté directamente lo que significa existir más allá de los límites del ego individual. En esos momentos de conciencia expandida pude percibir lo que yo llamo la látice, la red cósmica de información que conecta todas las formas de vida. Vi con una claridad cristalina que nuestros pensamientos no son simplemente actividad electroquímica aislada en nuestro cerebro, sino ondas de información
que se propagan a través de este campo neuronal universal, afectando y siendo afectadas por la conciencia de todos los demás seres. Esta experiencia no fue única. A lo largo de los años he tenido el privilegio de presenciar y experimentar múltiples estados alterados de conciencia. Cada uno de ellos me ha enseñado algo nuevo sobre la naturaleza de la mente y sobre esa energía oculta que todos poseemos. He visto cómo personas ordinarias, sin ningún entrenamiento especial, pueden acceder a capacidades extraordinarias cuando aprenden a sintonizar con esta frecuencia más elevada de su ser. Recuerdo vívidamente a una mujer que participó en uno de mis experimentos. Era una secretaria de mediana edad, sin ningún interés previo en temas espirituales o paranormales. Durante una sesión de monitoreo cerebral, mientras se encontraba en un estado de profunda relajación, comenzó a describir con precisión asombrosa eventos que estaban ocurriendo en otra habitación del laboratorio, eventos que ella no podía conocer por ningún medio sensorial convencional. Lo más fascinante no fue solo que pudiera acceder a esta información remota, sino los cambios que experimentó en su vida después del experimento. Me contó que se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño, como si finalmente pudiera ver la realidad con una claridad que nunca antes había experimentado. Sus relaciones mejoraron, su creatividad se disparó y desarrolló una profunda sensación de propósito y conexión con la vida. Este caso no fue una excepción. He documentado cientos de experiencias similares, todas apuntando hacia la misma conclusión. Dentro de cada ser humano existe un potencial dormido, una energía que, cuando se activa, puede transformar completamente nuestra experiencia de la realidad. Pero aquí surge una pregunta fundamental. Si todos poseemos esta capacidad, ¿por qué tan pocas personas logran acceder a ella de manera consistente? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de nuestra cultura y educación moderna. Desde pequeños nos enseñan a identificarnos exclusivamente con nuestro pensamiento racional, con esa voz interna que constantemente está juzgando, analizando y tratando de controlar nuestra experiencia. Esta identificación con el pensamiento es lo que yo llamo la tiranía del ego. El ego, ese sentido de identidad separada que todos desarrollamos, es necesario para funcionar en el mundo físico, pero se convierte en una prisión cuando nos identificamos completamente con él. Es como si fuéramos actores que han interpretado un papel durante tanto tiempo que han olvidado quiénes son realmente detrás del personaje. La verdadera transformación comienza cuando empezamos a cuestionar esta identificación limitada, cuando nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia que observa esos pensamientos. No somos nuestras emociones, sino el espacio en el que esas emociones surgen y se desvanecen. No somos nuestro cuerpo, sino la presencia consciente que habita y trasciende esa forma física. Este despertar no es un concepto filosófico abstracto, es una experiencia vivida que puede cultivarse a través de prácticas específicas. Durante mis años de investigación he desarrollado técnicas que combinan los últimos descubrimientos de la neurociencia con la sabiduría ancestral de tradiciones espirituales milenarias. Una de estas técnicas se basa en lo que he llamado la respiración sintérgica. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo individual y lo universal. Cuando aprendes a respirar de manera consciente y rítmica, puedes inducir estados de conciencia que te permiten acceder a esa energía oculta de manera natural y segura. Pero la respiración es solo el primer paso. La verdadera llave para activar tu potencial oculto se encuentra en aprender a silenciar el diálogo interno. Ese constante parloteo mental que todos experimentamos no es solo una distracción, es activamente destructivo para nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Cada pensamiento que no observamos conscientemente se convierte en un pequeño acto de creación inconsciente, moldeando nuestra realidad de maneras que raramente comprendemos. Imagina que tu mente es como un lago. Cuando la superficie está agitada por los vientos del pensamiento constante, no puedes ver el fondo cristalino que se encuentra debajo. Pero cuando las aguas se calman,
Cuando logras aquietar el diálogo interno, puedes percibir las profundidades de tu propio ser con una claridad asombrosa. En esos momentos de silencio interior, algo extraordinario comienza a suceder. Tu percepción se expande más allá de los límites habituales. Puedes sentir la energía que fluye a través de tu cuerpo con una sensibilidad exquisita. Puedes percibir las emociones y pensamientos de las personas que te rodean como si fueran ondas en el océano de la conciencia. Puedes acceder a información que no llega a través de tus sentidos físicos convencionales. Pero lo más importante es que comienzas a experimentar directamente tu verdadera naturaleza. Descubres que no eres un individuo aislado luchando por sobrevivir en un universo hostil, sino una expresión única de la conciencia universal misma. Eres tanto la gota como el océano, tanto la nota individual como la sinfonía completa. Esta comprensión no es meramente intelectual, es una experiencia visceral que transforma cada aspecto de tu vida. Cuando sabes, no solo mentalmente, sino en cada célula de tu ser, que estás conectado con todo lo que existe, la ansiedad y el miedo comienzan a disolverse. Cuando experimentas directamente que eres mucho más vasto de lo que tu ego puede concebir, los problemas cotidianos encuentran su justa perspectiva. He tenido el privilegio de presenciar estas transformaciones en cientos de personas a lo largo de los años. Recuerdo particularmente el caso de un hombre de negocios que llegó a mi laboratorio en un estado de profunda depresión. Había perdido su empresa, su matrimonio, se estaba desmoronando y se sentía completamente desconectado de cualquier sentido, de propósito, significado en su vida. Durante nuestras sesiones, gradualmente aprendió a acceder a estados más profundos de conciencia. Al principio experimentó solo momentos fugaces de paz interior, pero con la práctica constante, esos momentos se extendieron y profundizaron. Comenzó a percibir patrones en su vida que antes había sido incapaz de ver. Se dio cuenta de cómo sus propios pensamientos y creencias inconscientes habían contribuido a crear las circunstancias que estaba experimentando. Lo más notable fue cómo esta nueva perspectiva transformó su capacidad de acción. En lugar de reaccionar desde el miedo y la desesperación, comenzó a responder desde un lugar de claridad y sabiduría interior. Reconstruyó su vida sobre fundamentos completamente nuevos, guiado no por las expectativas externas o por la necesidad de probar algo, sino por una profunda conexión con su propósito auténtico. 6 meses después, era prácticamente irreconocible. No solo había resuelto sus problemas externos, sino que irradiaba una tranquilidad y una vitalidad que afectaba positivamente a todos los que lo rodeaban. Me dijo algo que nunca olvidaré: Jacobo, no es que mi vida haya cambiado, es que yo he cambiado, y por lo tanto mi vida no podía seguir siendo la misma. Esta es la naturaleza de la verdadera transformación. No se trata de cambiar las circunstancias externas, aunque a menudo eso sucede como consecuencia natural. Se trata de despertar a quién eres realmente, de activar esa energía primordial que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida y expresada. Pero debo ser honesto contigo, este camino de despertar no siempre es fácil. Cuando comienzas a cuestionar las creencias fundamentales sobre las que has construido tu identidad, cuando empiezas a percibir dimensiones de la realidad que tu educación te dijo que no existían, puedes experimentar lo que los místicos han llamado la noche oscura del alma. En mis propias experiencias he pasado por periodos de profunda desorientación y confusión. Hubo momentos en los que cuestioné mi cordura, en los que me pregunté si no estaría perdiendo contacto con la realidad. Pero ahora comprendo que estos periodos de confusión son necesarios. Son las contracciones del nacimiento espiritual, los dolores inevitables de expandir tu conciencia más allá de los límites familiares. La clave durante estos periodos es no resistir el proceso, sino entregarte a él con confianza. Recordar
que estás atravesando una metamorfosis profunda, como la oruga que debe disolverse completamente antes de emerger como mariposa. Tu identidad limitada debe morir para que pueda nacer tu verdadero ser. Durante estos momentos difíciles, he encontrado gran consuelo en las enseñanzas de las tradiciones espirituales antiguas. Los sabios de todas las culturas han descrito este proceso de transformación con notables similitudes. Los sufíes hablan de morir antes de morir. Los budistas describen el bardo, ese estado intermedio entre una forma de existencia y otra. Los místicos cristianos escriben sobre la unión mística que requiere la muerte del yo separado. Todas estas tradiciones señalan hacia la misma verdad fundamental. Para acceder a tu verdadero poder, para activar esa energía oculta que es tu derecho de nacimiento, debes estar dispuesto a soltar tu apego a quien crees que eres. Debes morir a la ilusión de separación para nacer a la realidad de unidad. Esta muerte no es literal, por supuesto. Es la disolución de los patrones de pensamiento e identificación que te han mantenido prisionero de una versión limitada de ti mismo. Es como despertar de un sueño y darse cuenta de que el personaje que creías ser en el sueño era solo eso. Un personaje, una construcción mental sin existencia real, independiente. Cuando esta comprensión se vuelve vivida, cuando la experimentas no solo intelectualmente, sino en cada fibra de tu ser, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que si tu identidad limitada era solo una ilusión, entonces los límites que creías tener también eran ilusiones. Si no eres quien pensabas que eras, entonces tal vez puedas ser mucho más de lo que jamás imaginaste posible. Esta es la puerta hacia la activación de tu energía oculta. Cuando ya no estás limitado por las creencias restrictivas sobre tus capacidades, cuando ya no estás identificado con las historias limitantes sobre tu pasado, presente y futuro, puedes comenzar a acceder a recursos internos que siempre estuvieron disponibles, pero que permanecían bloqueados por tu identificación con el ego. En mis investigaciones con estados alterados de conciencia, he documentado capacidades humanas que desafían completamente nuestro entendimiento convencional de lo que es posible. He visto personas que pueden percibir eventos a miles de kilómetros de distancia. He registrado casos de curación espontánea que no pueden explicarse por ningún mecanismo médico conocido. He presenciado manifestaciones de creatividad y genialidad que parecen surgir de fuentes que trascienden el intelecto individual. Todos estos fenómenos apuntan hacia la misma conclusión. La conciencia humana no está confinada dentro del cráneo. Somos mucho más vastos, mucho más poderosos, mucho más conectados de lo que nuestra cultura materialista nos ha enseñado a creer. Pero aquí debo hacer una aclaración importante. Cuando hablo de poder, no me refiero al poder en el sentido ordinario de la palabra. No hablo de la capacidad de dominar o controlar a otros, ni de acumular riquezas o estatus social. El poder verdadero del que hablo es mucho más sutil y paradójicamente mucho más efectivo. Es el poder de la presencia consciente. Es la capacidad de estar completamente presente en cada momento, libre de la ansiedad sobre el futuro y de los arrepentimientos sobre el pasado. Es el poder de responder a la vida desde la claridad y la sabiduría interior, en lugar de reaccionar desde patrones inconscientes de miedo y deseo. Es el poder de la compasión auténtica, que surge naturalmente cuando reconoces tu conexión fundamental con todos los seres. Es el poder de la creatividad ilimitada, que fluye cuando tu mente ya no está constipada por creencias restrictivas sobre lo que es posible. Este poder no se puede obtener a través del esfuerzo o la fuerza de voluntad. No se puede comprar, robar o heredar. Solo puede ser despertado a través de la rendición, a través de la humildad, de reconocer que no sabes quién eres realmente y estar dispuesto a descubrirlo. La paradoja es
que cuando dejas de tratar de obtener poder, cuando dejas de identificarte con el pequeño yo que siempre está tratando de conseguir algo, accedes naturalmente a un poder que es infinitamente mayor. Cuando dejas de tratar de controlar la vida, descubres que la vida misma comienza a fluir a través de ti de maneras que tu mente limitada nunca podría haber planeado o imaginado. Esta es la esencia de lo que he llamado vivir sintérgicamente. Es existir en armonía consciente con el campo de información universal del que todos formamos parte. Es actuar no desde el aislamiento del ego individual, sino desde la sabiduría conectada del ser superior que realmente eres. Cuando vives sintérgicamente, tus decisiones ya no surgen de cálculos mentales limitados, sino de una intuición profunda que tiene acceso a patrones de información que trascienden tu conocimiento personal. Tus relaciones se transforman porque ya no interactúas con otros desde la necesidad o el miedo, sino desde un reconocimiento del ser divino que existe en cada persona. Tu trabajo en el mundo se convierte en una expresión natural de tu propósito más profundo, en lugar de ser una carga que debes soportar para sobrevivir. Tu creatividad florece porque ya no estás limitado por las ideas preconcebidas sobre lo que es posible o apropiado. Pero tal vez lo más transformador de todo es cómo cambia tu relación con el sufrimiento. Cuando vives desde esta perspectiva expandida, no es que el dolor físico o los desafíos emocionales desaparezcan completamente. Sigues siendo humano después de todo. Pero tu relación con estas experiencias se transforma radicalmente. En lugar de resistir el dolor o tratar de evitarlo a toda costa, aprendes a recibirlo con compasión, reconociendo que incluso las experiencias difíciles son maestros que pueden llevarte a niveles más profundos de comprensión y despertar. En lugar de verte como víctima de las circunstancias, reconoces que eres un participante consciente en la creación de tu experiencia. Esta no es una perspectiva fría o insensible. Al contrario, cuando vives desde este lugar de conexión profunda, tu corazón se abre a niveles de compasión y amor que nunca creíste posibles. Sientes el dolor del mundo, pero también sientes la inmensa belleza y perfección que subyace incluso a las experiencias más difíciles. Recuerdo una experiencia que tuve durante una de mis investigaciones con chamanes mazatecos. Estaba participando en una ceremonia sagrada cuando de repente me encontré experimentando simultáneamente el sufrimiento de todos los seres en el planeta. Era abrumador, casi insoportable. Por un momento pensé que me volvería loco por la intensidad del dolor que estaba sintiendo. Pero entonces, en el momento más oscuro de esa experiencia, algo cambió. Comencé a percibir que debajo de todo ese sufrimiento había un amor tan vasto, tan incondicional, que podía contener y transformar cualquier cantidad de dolor. Era como si el universo mismo fuera un océano infinito de compasión y todo el sufrimiento no fuera más que olas temporales en su superficie. En ese momento comprendí visceralmente lo que los grandes místicos han tratado de comunicar a través de los siglos, que el amor es la realidad fundamental y que todo lo demás, incluso el sufrimiento más intenso, son simplemente variaciones temporales de esa melodía cósmica de amor. Esta comprensión cambió para siempre mi percepción de la existencia humana. Ya no veo el sufrimiento como algo que debe ser evitado a toda costa, sino como una invitación a profundizar en niveles más hondos de compasión y sabiduría. Ya no veo la muerte como el final terrible de la existencia, sino como una transición natural en el continuo infinito de la conciencia. Y ya no veo a los seres humanos como entidades separadas y aisladas, sino como expresiones únicas de la misma conciencia universal que se está conociendo a sí misma a través de miles de millones de perspectivas diferentes. Esta perspectiva transformada no es solo una filosofía bonita, tiene consecuencias prácticas profundas para cómo vives tu vida cotidiana. Cuando reconoces tu conexión
fundamental con toda la existencia, tus prioridades cambian naturalmente. Las cosas que antes te parecían crucialmente importantes pueden revelarse como triviales, mientras que aspectos de la vida que habías ignorado pueden emerger como profundamente significativos. Por ejemplo, puedes descubrir que pasar tiempo en la naturaleza no es solo una actividad recreativa agradable, sino una práctica espiritual que te reconecta con tu verdadera esencia. Puedes darte cuenta de que las conversaciones superficiales ya no te satisfacen y que anhelas intercambios más auténticos y profundos con otros seres humanos. Puedes encontrar que tu relación con el dinero y las posesiones materiales se transforma, no porque desarrolles una aversión hacia ellos, sino porque ya no los ves como la fuente de tu seguridad o felicidad. Se convierten en herramientas que pueden ser útiles, pero que no definen tu valor o tu identidad. Tal vez lo más notable es cómo cambia tu relación con el tiempo. Cuando vives desde la presencia consciente, el tiempo deja de ser un tirano que te persigue constantemente. Cada momento se convierte en una oportunidad completa de experimentar la plenitud de la existencia. El pasado y el futuro encuentran su lugar apropiado como memorias útiles y posibilidades inspiradoras, pero ya no dominan tu experiencia presente. En este estado de presencia expandida puedes acceder a lo que yo llamo tiempo sintérgico. En lugar de experimentar el tiempo como una línea recta que se mueve inexorablemente del pasado hacia el futuro, comienzas a percibir el tiempo como un campo multidimensional en el que todos los momentos coexisten simultáneamente. Esta percepción alterada del tiempo no es solo una curiosidad filosófica, tiene aplicaciones prácticas increíbles. Cuando puedes acceder al tiempo sintérgico, puedes recibir información sobre eventos futuros probables, puedes sanar traumas del pasado desde la perspectiva presente y puedes tomar decisiones que están informadas por una comprensión más amplia de las consecuencias temporales. He documentado casos de personas que en estados de conciencia expandida han podido percibir eventos futuros con asombrosa precisión, no como profecías fijas e inmutables, sino como probabilidades emergentes que pueden ser influenciadas por las decisiones conscientes en el presente. También he observado cómo algunas personas pueden acceder a lo que parece ser memoria genética o ancestral, recordando vívidamente experiencias que técnicamente nunca vivieron personalmente. Estos fenómenos sugieren que nuestra conciencia individual está conectada con campos de información que trascienden completamente nuestro entendimiento convencional del espacio y el tiempo. Pero tal vez el aspecto más transformador de activar tu energía oculta es cómo cambia tu capacidad de influir positivamente en el mundo que te rodea. Cuando vives desde este estado de conexión consciente, te conviertes en lo que yo llamo un nodo sintérgico en la red de conciencia planetaria. Tu mera presencia comienza a tener efectos curativos en otros. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia ti, no por tu personalidad o tus logros, sino por la calidad de conciencia que irradias. Sin esfuerzo consciente de tu parte, comienzas a activar el potencial dormido en otros, simplemente por estar en su presencia. Este fenómeno no es místico en el sentido de ser inexplicable. Es simplemente el resultado natural de la coherencia de tu campo energético. Cuando tu conciencia está alineada con patrones de armonía y amor, esa coherencia se transmite a través de lo que los físicos llaman resonancia mórfica. Otros sistemas conscientes, incluidas otras personas, naturalmente tienden a sincronizarse con patrones más coherentes cuando están expuestos a ellos. He visto este principio en acción innumerables veces. Recuerdo una ocasión en la que estaba dando una conferencia sobre conciencia en una universidad. Al principio la audiencia parecía escéptica y distraída, pero a medida que yo entraba más profundamente en el estado de presencia consciente mientras hablaba, pude sentir cómo la energía en la sala comenzó a cambiar. Las personas se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Las conversaciones susurrantes cesaron. Un silencio profundo y atento llenó el auditorio.
No era que mis palabras fueran particularmente brillantes o persuasivas. Era que el estado de conciencia desde el cual estaba hablando comenzó a inducir estados similares en los oyentes. Al final de la conferencia, varias personas se acercaron para decirme que habían experimentado momentos de claridad inusual durante mi presentación. Algunos describieron sensaciones de expansión o de conexión profunda que no podían explicar racionalmente. Una mujer me dijo que por primera vez en años había sentido una profunda sensación de paz y propósito. Estos no eran efectos de sugestión o persuasión psicológica. Eran manifestaciones naturales de cómo funciona realmente la conciencia cuando no está constipada por las limitaciones del ego separado. Pero déjame ser claro sobre algo importante. Activar tu energía oculta no te convierte en una persona perfecta o infalible. No elimina todos los desafíos de tu vida, ni te exenta de cometer errores. Lo que sí hace es cambiar fundamentalmente cómo navegas estos aspectos inevitables de la experiencia humana. En lugar de verte como víctima de las circunstancias, comienzas a reconocerte como co-creador consciente de tu experiencia. En lugar de reaccionar desde patrones inconscientes de miedo y defensa, aprendes a responder desde la sabiduría y la compasión. Los errores se convierten en oportunidades de aprendizaje en lugar de razones para el autojuicio. Los desafíos se revelan como invitaciones a crecer en lugar de amenazas a tu seguridad. Las relaciones difíciles se transforman en espejos que reflejan aspectos de ti mismo que necesitan amor y atención. Esta perspectiva transformada no surge de la negación o de la positividad forzada, surge de una comprensión profunda de la naturaleza inherentemente creativa de la conciencia. Cuando reconoces que tu experiencia de la realidad está siendo constantemente co-creada por tu estado de conciencia, naturalmente comienzas a asumir más responsabilidad por la calidad de esa experiencia. Pero aquí hay otra paradoja hermosa. Cuanta más responsabilidad asumes por tu experiencia interna, más libre te vuelves de la necesidad de controlar las circunstancias externas. Cuando sabes que tu paz y felicidad no dependen de que las cosas sucedan de cierta manera específica, puedes relajarte en un estado de apertura y confianza que permite que la vida fluya a través de ti de maneras más armoniosas y creativas. En mis años de investigación y práctica personal, he desarrollado lo que podría llamarse un mapa de ruta para activar esta energía oculta. No es una fórmula rígida que funcione exactamente igual para todos, porque cada ser humano es único en su configuración energética y en su camino evolutivo. Pero sí hay ciertos principios y prácticas que he encontrado consistentemente efectivos. El primer paso es desarrollar lo que yo llamo conciencia testimonio. Esto significa aprender a observar tus pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarte completamente con ellos. Es como convertirte en un científico de tu propia experiencia interna, curioso y compasivo, pero no reactivo. Esta práctica de observación consciente, gradualmente, crea espacio entre tú y tus experiencias mentales y emocionales. En ese espacio comienzan a emerger elecciones que antes no existían. Puedes elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar desde patrones condicionados. El segundo paso es aprender a aquietar el diálogo interno. Esto no significa suprimir todos los pensamientos, lo cual sería imposible e innecesario. Significa desarrollar la capacidad de entrar en estados de silencio mental cuando eliges hacerlo. Hay muchas técnicas que pueden ayudar con esto. Meditación, respiración consciente, contemplación de la naturaleza, arte expresivo, movimiento consciente. La clave es encontrar métodos que resuenen contigo personalmente y practicarlos con consistencia y paciencia. El tercer paso es cultivar lo que los antiguos llamaban discriminación espiritual. Esto es la capacidad de distinguir entre los impulsos que surgen de tu ser auténtico
y aquellos que surgen de condicionamientos sociales, miedos inconscientes o patrones egocéntricos. Esta discriminación no se desarrolla a través del análisis intelectual, sino a través de una sensibilidad refinada que puedes cultivar prestando atención cuidadosa a las sensaciones corporales, las resonancias emocionales y la calidad energética de tus impulsos e intuiciones. El cuarto paso es aprender a actuar desde la inspiración en lugar de desde la compulsión. Cuando actúas desde la inspiración, sientes una alineación natural entre tus acciones y tu propósito más profundo. Hay una sensación de flujo y facilidad, como si la vida misma estuviera apoyando tus esfuerzos. Cuando actúas desde la compulsión, sientes resistencia, tanto interna como externa. Hay una calidad forzada en tus acciones, como si estuvieras luchando contra la corriente natural de la existencia. Aprender a distinguir entre estos dos tipos de impulso y elegir consistentemente la inspiración sobre la compulsión es una de las claves más importantes para vivir una vida alineada con tu energía más elevada. El quinto paso es desarrollar la confianza en el proceso de la vida misma. Esto es quizás lo más difícil para la mente occidental condicionada, porque hemos sido educados para creer que debemos controlar activamente cada aspecto de nuestra experiencia para estar seguros y ser exitosos. Pero la verdad es que existe una inteligencia infinitamente más vasta que tu mente personal, una sabiduría que ha estado orquestando la danza cósmica durante miles de millones de años. Cuando aprendes a confiar en esta inteligencia superior y a colaborar conscientemente con ella, tu vida comienza a desarrollarse con una gracia y una sincronicidad que constantemente te asombran. Esta confianza no significa volverse pasivo o irresponsable. Al contrario, significa convertirte en un participante más consciente y efectivo en el despliegue de tu propio destino. Significa actuar cuando la inspiración te mueve a actuar y descansar cuando la sabiduría te invita a la paciencia. Durante mis años de investigación, he observado que las personas que logran activar consistentemente su energía oculta, todas comparten esta cualidad de confianza fundamental. No significa que nunca experimenten dudas o incertidumbre, sino que han desarrollado una fe profunda en la bondad fundamental de la existencia. Esta fe no es ciega o ingenua. Ha sido ganada a través de experiencias directas repetidas de cómo la vida conspira para apoyar su crecimiento y evolución, incluso cuando las circunstancias superficiales parecen desafiantes o confusas. Recuerdo vívidamente mi propio proceso de desarrollar esta confianza. Hubo un periodo en mi vida, después de mis primeras experiencias profundas, con estados alterados de conciencia, cuando me sentí completamente desorientado sobre la dirección de mi carrera y mi vida personal. Las certezas que había tenido sobre mi identidad y mi propósito se habían disuelto, pero aún no había claridad sobre lo que emergería en su lugar. Durante meses me sentí como si estuviera navegando en la oscuridad sin brújula. Mi mente racional quería desesperadamente crear un plan, establecer metas claras, tomar control de la situación, pero algo más profundo en mí susurraba que necesitaba aprender a esperar, a confiar en un proceso que no podía comprender intelectualmente. Fue durante este periodo de incertidumbre aparente que ocurrieron algunas de las sincronicidades más extraordinarias de mi vida. Conocí a las personas exactas que necesitaba conocer en el momento perfecto. Se abrieron oportunidades que no podría haber imaginado o planificado. Información crucial llegó a mí a través de canales completamente inesperados. Gradualmente comencé a reconocer que había una inteligencia trabajando en mi vida que era mucho más sofisticada y compasiva que cualquier cosa que mi mente personal pudiera concebir. No era que las cosas siempre sucedieran como yo quería que sucedieran, sino que consistentemente se desenvolvían de maneras que en retrospectiva podía ver que habían sido perfectas para mi crecimiento y evolución. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable, que la verdadera seguridad
no viene de controlar las circunstancias externas, sino de confiar en tu capacidad de responder conscientemente a cualquier cosa que la vida te presente. Cuando desarrollas esta confianza, puedes relajarte en un estado de apertura receptiva que permite que las fuerzas creativas del universo trabajen a través de ti de maneras milagrosas. Pero déjame aclarar algo importante sobre estas fuerzas creativas del universo. No estoy hablando de entidades externas que están manipulando tu vida desde algún plano celestial. Estoy hablando de aspectos más profundos de tu propia conciencia, niveles de tu ser que operan con una sabiduría y una perspectiva que trascienden tu mente consciente, ordinaria. Cuando activas tu energía oculta, no te estás conectando con algo separado de ti. Te estás reconectando con dimensiones más vastas de lo que ya eres. Es como si fueras un iceberg que de repente se da cuenta de la inmensa masa que existe debajo de la superficie del agua. Esta comprensión es liberadora porque significa que no tienes que buscar tu poder en fuentes externas. No tienes que esperar a que alguien más te dé permiso para ser quien realmente eres. No tienes que ganarte el derecho de acceder a tu propio potencial a través de años de estudio o práctica espiritual, aunque estas cosas ciertamente pueden ser útiles. Tu energía oculta es tu derecho de nacimiento. Ha estado ahí desde el momento en que llegaste a la existencia, esperando pacientemente a ser reconocida y expresada. La única razón por la que parece oculta es porque has aprendido a identificarte con una fracción diminuta de lo que realmente eres. En mis investigaciones con niños pequeños he observado que todos nacen con acceso natural a estados expandidos de conciencia. Los niños pequeños regularmente experimentan lo que los adultos llamarían fenómenos paranormales, percepción extrasensorial, comunicación telepática, sensibilidad de energías sutiles. Pero a medida que crecen y son socializados en nuestra cultura materialista, gradualmente aprenden a desconectarse de estas capacidades naturales. No porque las capacidades desaparezcan, sino porque aprenden que no son socialmente aceptables o reales. Esto significa que activar tu energía oculta no es tanto sobre desarrollar nuevas habilidades como sobre recordar y reconectar con capacidades que siempre has tenido. Es un proceso de descondicionamiento más que de condicionamiento, de desaprender limitaciones falsas más que de aprender técnicas complicadas. Uno de los métodos más efectivos que he desarrollado para facilitar este proceso de reconexión es lo que llamo regresión sintérgica. Esta técnica implica usar estados alterados de conciencia para acceder a memorias de periodos en tu vida cuando tu conciencia estaba menos restringida por condicionamientos limitantes. A menudo estos son recuerdos de la primera infancia, pero también pueden ser momentos de cualquier edad cuando experimentaste estados naturales de expansión, momentos en la naturaleza, experiencias creativas profundas, encuentros con belleza trascendente o incluso crisis que temporalmente disolvieron tus defensas habituales. Al reconectarte vívidamente con estas experiencias, puedes comenzar a recordar cómo se siente operar desde un estado más expandido de conciencia. Esta memoria corporal y emocional se convierte en una guía para recrear y estabilizar estos estados en tu vida presente. He visto transformaciones notables ocurrir a través de este proceso. Personas que se habían sentido desconectadas de su creatividad durante décadas, de repente redescubrieron una vitalidad artística que creían haber perdido para siempre. Individuos que habían luchado con ansiedad crónica recordaron periodos de su vida cuando se sentían naturalmente seguros y conectados y pudieron usar esas memorias como anclas para cultivar estados similares en el presente. Pero tal vez lo más poderoso es cuando las personas reconectan con lo que yo llamo su visión original, esa comprensión clara del propósito y significado que casi todos experimentamos en algún momento de nuestra juventud. Antes de que las presiones sociales y las decepciones de la vida la eclipsaran, esta visión original no es una fantasía infantil o una ambición egocéntrica.
Es una percepción auténtica de tu propósito único en el gran tapiz de la existencia. Es tu alma recordando por qué eligió encarnarse en esta forma particular, en este momento particular de la historia cósmica. Cuando reconectas con esta visión y comienzas a vivir desde ella, tu vida adquiere una coherencia y un poder que nunca creíste posibles. Ya no estás simplemente reaccionando a las circunstancias o tratando de cumplir las expectativas de otros. Estás participando conscientemente en el despliegue de un propósito que trasciende tu comprensión personal, pero que se siente absolutamente correcto en lo más profundo de tu ser. Esta alineación con tu propósito auténtico es una de las manifestaciones más claras de haber activado tu energía oculta. Cuando vives desde este lugar, experimentas lo que los antiguos griegos llamaban eudaimonia, una sensación de florecimiento que surge de expresar tu potencial más elevado. No es felicidad en el sentido superficial de sentirse bien todo el tiempo, es una satisfacción profunda que persiste incluso a través de desafíos y dificultades porque sabes que estás viviendo de manera coherente con quien realmente eres. En mis propias experiencias, algunos de los periodos más difíciles de mi vida han sido también los más significativos, porque eran tiempos cuando estaba siendo llamado a niveles más profundos de autenticidad y servicio. El sufrimiento no desapareció, pero se transformó en combustible para una compasión y una sabiduría más profundas. Esto me lleva a un punto crucial sobre el proceso de activar tu energía oculta. No es un camino de escape de la condición humana, sino de abrazo más completo de ella. No se trata de trascender tu humanidad, sino de realizarla más plenamente. Los grandes místicos y sabios de la historia no eran personas que habían dejado de ser humanos. Eran personas que habían aprendido a ser completamente humanos, expresando todo el espectro de capacidades y potenciales que nuestra especie posee. Cuando activas tu energía oculta, no te vuelves menos emocional o menos involucrado con el mundo. Al contrario, te vuelves más capaz de sentir profundamente y de responder apropiadamente a las necesidades del momento. Tu capacidad para el amor, la compasión, la creatividad y la alegría se expande tremendamente. Pero también desarrollas la estabilidad interna para sostener estas experiencias intensas sin ser abrumado por ellas. Es como si tu recipiente emocional y espiritual se expandiera para poder contener experiencias más vastas de vida sin romperse. Esta expansión de tu capacidad no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia, práctica consistente y sobre todo una actitud de compasión hacia ti mismo durante los momentos inevitables de dificultad y confusión. He observado que las personas que tienen más éxito en este proceso son aquellas que abordan su crecimiento espiritual con la misma seriedad y dedicación que aplicarían a dominar cualquier otra habilidad importante. No esperan resultados inmediatos o transformaciones milagrosas sin esfuerzo. Al mismo tiempo, mantienen una ligereza y un sentido del humor sobre el proceso. Reconocen que el ego espiritual, la tendencia a usar el crecimiento espiritual para inflarse o sentirse superior a otros, es una trampa tan limitante como cualquier otro patrón egocéntrico. La verdadera espiritualidad, la activación auténtica de tu energía oculta, te hace más humilde, no más arrogante, te hace más inclusivo, no más exclusivo, te hace más presente y práctico, no más abstracto o desconectado de la realidad ordinaria. En mi experiencia, las personas que han integrado genuinamente dimensiones expandidas de conciencia en sus vidas tienden a ser individuos extraordinariamente normales en muchos sentidos. Pueden hablar tanto sobre el clima como sobre los misterios cósmicos. Pueden ocuparse de responsabilidades mundanas con la misma presencia consciente que aportan a sus prácticas espirituales más profundas. Esta integración del ordinario y lo extraordinario es, en mi opinión, la marca de una verdadera maestría espiritual. No se trata de escapar del mundo, sino de traer los dones de la conciencia expandida a cada aspecto de la experiencia humana. Cuando logras esto,
tu vida completa se convierte en una práctica espiritual. Cada interacción con otra persona se vuelve una oportunidad de expresar amor y compasión. Cada desafío se transforma en una invitación a profundizar en la sabiduría y la fortaleza interior. Cada momento presente se revela como una puerta hacia la trascendencia. Esta es la promesa de activar tu energía oculta, no una vida libre de dificultades, sino una vida vivida con tal profundidad de presencia y propósito que incluso las dificultades se convierten en aspectos hermosos de una existencia plenamente realizada. Mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero dejarte con una reflexión final. Todo lo que he compartido contigo no son meramente ideas interesantes o posibilidades teóricas. Son realidades vivientes que puedes experimentar directamente si estás dispuesto a emprender el viaje hacia tu propio despertar. Tu energía oculta no es realmente oculta en absoluto. Está aquí ahora mismo, en este momento, esperando tu reconocimiento. Está en cada respiración que tomas conscientemente, en cada momento de presencia genuina que cultivas, en cada acto de compasión que expresas hacia ti mismo y hacia otros. No necesitas ir a ningún lugar especial o esperar circunstancias perfectas para comenzar este proceso de activación. Puede comenzar ahora, donde sea que estés, con cualquier circunstancia que estés enfrentando actualmente. El primer paso es simplemente decidir que estás listo para conocerte más profundamente de lo que jamás te has conocido. Estar dispuesto a cuestionar las suposiciones limitantes que has hecho sobre ti mismo y sobre la naturaleza de la realidad. Estar abierto a la posibilidad de que eres mucho más vasto, mucho más poderoso, mucho más conectado de lo que tu educación te ha enseñado a creer. Esta decisión, tomada con sinceridad y mantenida con consistencia, iniciará fuerzas en tu vida que te sorprenderán con su poder transformador. Comenzarás a notar sincronicidades que parecen demasiado perfectas para ser coincidencias. Te encontrarás con personas y oportunidades que parecen haber sido enviadas específicamente para apoyar tu crecimiento. Más importante aún, comenzarás a experimentar momentos de claridad, conexión y alegría que te recordarán quién eres realmente debajo de todas las capas de condicionamiento y limitación. Estos momentos al principio pueden ser fugaces, como destellos de luz solar atravesando las nubes, pero con práctica y paciencia se volverán más frecuentes y duraderos, hasta que eventualmente se conviertan en el telón de fondo estable de tu experiencia de vida. Este es mi regalo para ti, la comprensión de que no estás limitado por tu pasado, por tus circunstancias actuales o incluso por tus creencias actuales sobre tus capacidades. Eres un ser de posibilidades infinitas, temporalmente disfrazado como una persona limitada. Cuando estés listo para quitarte el disfraz y reclamar tu verdadero poder, el universo completo conspirará para apoyarte en esa transformación. Porque activar tu energía oculta no es solo tu regalo para ti mismo, es tu regalo para toda la humanidad. Cada persona que despierta su verdadero potencial eleva la conciencia colectiva de nuestra especie. Cada individuo que aprende a vivir desde el amor en lugar del miedo, desde la sabiduría en lugar de la ignorancia, desde la conexión en lugar de la separación, hace que sea un poco más fácil para todos los demás hacer lo mismo. Así que te invito, querido amigo, a comenzar este viaje extraordinario hacia ti mismo, no por perfección, sino por plenitud, no para escapar de tu humanidad, sino para expresarla más completamente. No para convertirte en alguien diferente, sino para recordar quién has sido siempre. Tu energía oculta está esperando, tu verdadero ser está llamando, la vida misma te está invitando a despertar. El momento es ahora, el lugar es aquí, la persona eres tú.